Buenas tardes nuevamente, vamos a continuar con la asignatura de lógica y vamos a retomar lo que son las proposiciones atómicas y proposiciones moleculares. En esta actividad ustedes quiero que me hagan dos podcasts. Les voy a invitar a que tengan una breve entrevista con alguien más. En esa grabación ustedes me van a realizar diferentes ejercicios respecto a las proposiciones atómicas y las proposiciones moleculares. El tema pues tiene que ser de ciencia o cultura, en donde ustedes especifiquen esa diferencia con las proposiciones atómicas y las proposiciones moleculares. ¿Sí queda claro? Entonces vamos a retomar esta clase, vamos a repasarla para que ustedes tomen en consideración este tema y lo puedan aplicar en diversas temáticas o tomando una tertulia con cualquier individuo. De hecho, ustedes ya saben tomar esa cuestión de discernir, ya saben diferenciar lo que es una falacia y proponerlo contra la realidad. Evidentemente la razón tiene más preeminencia que lo que es la doxa, en este caso la doxa como opinión o como conocimiento falso. Bien, repetimos entonces, una proposición es un enunciado en indicativo, o sea, una aseveración afirmativa. Recordemos que una aseveración es una respuesta o negativa que puede ser calificada como verdadera o falsa. Los enunciados que tienen otra modalidad no son considerados proposiciones, es decir, los enunciados imperativos. Imperativos indica una orden, ustedes ya lo saben también diferenciar, ya que estos imperativos se muestran en diferentes instructivos o implícitamente en los comerciales. Ejemplo, tráeme el periódico, eso es un ejemplo de un imperativo. A decir verdad es un enunciado exclamativo, pero es un imperativo. Qué bonito, e interrogamos a qué hora vas por el pan, quedan fuera de este ámbito, ya que su veracidad es difícil de juzgar. En otras palabras, no todo enunciado es una proposición lógica, mucho menos toda oración, ya que las oraciones no verbales o frases como muy divertida la película no son consideradas en la lógica proposiciones, dado que les falta un verbo, es decir, ese verbo ustedes ya lo saben manipular. Entonces, para que fungieran como tales tendrían que formalizarse, es decir, adaptarse al modelo de la oración verbal. Una oración es una unidad mínima de predicación, pero en la lógica solo se considera una proposición, a aquella que responde a la estructura sujeto y verbo. Eso también ya lo vimos, ustedes ya saben expresarlo tanto escrito como oralmente, es decir, estos silogismos ustedes ya lo saben realizar mentalmente. ¿Cómo mentalmente? Pues evidentemente ya saben diferenciar cuando digo creo que va a llover, estamos elaborando un juicio, pero tal vez sea falso, aunque suene verdadero. Esa proposición, antes que ser una cadena de sonidos concreta o una estructura vacía o absolutamente, pues es una representación abstracta de un pensamiento, es decir, dos expresiones distintas de un mismo significado, que constituyen una proposición. Por ejemplo, me duele la cabeza y tengo cefalia. Aquí hay gran diferencia con un lenguaje culto y con un lenguaje cotidiano. O también pues se podrían identificar con mis pies están fríos. Hay una connotación de equívoco, unívoco y análogo. Si bien recuerdan, esas expresiones que tienen distintos significados, pero que a la vez se hablan de lo mismo. Ahora bien, una proposición se puede representar tanto una oración gramatical como una expresión matemática, siempre y cuando ésta afirme o niegue algo. Entonces, proposiciones son, que esto ustedes ya lo saben manejar bien. Ejemplo, mi perro está chaparro. Esta es una oración gramatical. Y esas oraciones pues ya las hemos venido manipulando como ejemplo cotidiano, pero no significa que siempre van a usar esas expresiones cotidianas para poder fundamentar la realidad o obtener una verdad concreta lejos de la opinión. Lo que se necesita en la lógica es tener argumentos concretos siempre y cuando se niegue o afirme algo. Ejemplo segundo, 2 más 3, 5. Esa es una expresión matemática. En este segundo caso es una proposición, ya que dicha expresión matemática equivale a la aseveración 2 más 3 es igual a 5. La lógica simbólica distingue dos tipos de proposiciones. Recuerden, esto es en la lógica simbólica, que son las atómicas y las moleculares, que esto también ya lo vimos.
Las primeras no se pueden dividir en otras proposiciones, mientras que las segundas sí, y se conectan entre ellas gracias a términos de enlace llamados conectivos lógicos, que son los que ustedes usaron cuando me entregaron las actividades. Estos conectivos lógicos se conocen por la negación, por la conjunción, que es la I, o por la o bien por la doble O. Sí, entonces, luego, pero, por qué, aunque, etcétera. Esos son conectores lógicos, es decir, conectivos lógicos. Pero eso más adelante lo vamos a ver, ya que vamos a realizar ejemplos con los conectores lógicos, es decir, con las sentencias. Y estas sentencias se representan a través de las palabras P, Q y R, que eso también lo vamos a ver posteriormente. Pero para que tengan una idea más o menos de lo que estamos hablando. Bien, entonces, ejemplos de proposiciones atómicas. El perro es mordido por el gato. Talía y Tony Motola son esposos, etcétera. Esos son ejemplos muy básicos, muy sencillos que surgen en su vida ordinaria y cotidiana. Y sobre todo cuando no tienen esa experiencia concreta de satisfacer a su mente por medio del lenguaje o la lógica. Es decir, caen en mensajes ordinarios y triviales que ustedes los configuran a través de la sociedad de la opinión y no tienen ese alcance, esa apertura para poder demostrar que razonan. Evidentemente esto les va a ayudar a comprender unas cuestiones cosmogónicas, culturales, sociales, políticas y evidentemente a distinguir las falacias, pero siempre y cuando tengan argumentos sólidos, concretos, posibles conforme a la realidad y no evidentemente que se basen en la doxa, un conocimiento totalmente falso. Es hora de darse cuenta con esa apertura que ustedes tienen, esa posibilidad de pensar, esa dignidad que tienen, que se llama pensar. Entonces la lógica da esa gran apertura para poder diferenciar el conocimiento empírico del epistemológico. Entonces, evidentemente son muy importantes estos argumentos atómicos y moleculares. Ajá. Entonces vamos a continuar con las proposiciones atómicas y moleculares. Las proposiciones se simbolizan cuando la intención del sujeto es generar un discurso que carezca de las ambigüedades del lenguaje ordinario. Es lo que he estado viniendo diciendo desde un inicio. Entonces no debemos caer en un lenguaje ordinario, puesto que se pierde el sentido propio del lenguaje y cae en un sentido impropio, es decir, inculto. Evidentemente todas estas cuestiones para ustedes van a ser verdaderas porque van a decir yo lo digo, yo lo pienso, yo lo creo. Y siempre van a estar mal informados, todo van a creer, todo va a ser sustentado a partir de una experiencia que creen simbólica, sujeta a todo lo que puedan pensar. Y pues evidentemente no van a tener esa apertura para poder dar razón y tener razón, siempre van a estar en este surgimiento y en este gregario de lo que diga la sociedad y sobre todo esta moral no aperturada en lo que los hace carecer de su propia identidad. Ahora bien, entonces vamos a continuar con estas cuestiones de la simbolización. Cuando un enunciado se simboliza, se hace una paráfrasis de con un lenguaje artificial apropiado para tales objetivos. Un lenguaje formal consta de dos componentes, uno de un grupo simbólico básico y el conjunto de reglas de formación que sirven para relacionar estos símbolos y poder establecer secuencias que han de contar con fórmulas. Queda claro que en aritmética los números son símbolos y la suma, la resta, la división y la multiplicación pues serían sus reglas que permitirían establecer fórmulas. Así 4 más 3 pues es igual a 7. Eso también ya lo vimos en anteriores clases cuando tuvimos clases presenciales. Va acorde con la secuencia y esta permite pues la simbolización. En cambio, igual más 3 pues sería menos 1, no sería una fórmula adecuada en un lenguaje formal. Las lenguas formales, los lenguajes formales según San Agustín presentan las siguientes características: evitan las ambigüedades sintácticas, sus fórmulas tienen una estructura sintáctica que es fácil de entender. Evidentemente todo esto de la simbolización después lo vamos a comentar con los conectores lógicos que ya les mencioné, que en este caso la I es la conjunción, la O la disyunción, la no es la negación, el sí entonces es la implicación o condicional, el sí solo sí pues es la bicondicional. Cada una de esas funciones pues tiene sus respectivos símbolos que después los vamos a
A ver, no olviden que las proposiciones atómicas pues es un lenguaje ordinario representativo de lo que sucede en su vida ordinaria, expresada a través de oraciones simples y que carecen de sentido. Sin embargo, las moleculares son proposiciones compuestas que tienen esos conectores lógicos. Ejemplo, la hermenéutica es una posibilidad y una gran apertura para poder entender la existencia humana. Ahí está un ejemplo de una proposición molecular y una atómica para que la entiendan. La puerta es blanca. Eso carece de sentido, puesto que la puerta es un concepto universal. Es objetivo. Entonces blanco carece de sentido al ser mención de una puerta. Toda puerta es puerta. ¿Queda claro? Entonces les voy a encargar dos actividades que en este caso son los dos podcast. Van a tener una intervención con otro sujeto o bien cualquiera de su familia que conozcan, que dure 3 minutos por favor. Esa grabación tiene que hablar de cultura y de ciencia, haciendo diferencia de las proposiciones atómicas y moleculares. Agradezco mucho su atención. Buen día.